desarrollados, realizados a nivel de laboratorio. Le damos la bienvenida entonces a nuestro amigo Martín Motura. Muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción y por supuesto que agradecer primero a la organización de este evento por cedernos este espacio para presentar hoy aquí algunas de las soluciones que Citrosol ofrece para alargar la vida comercial del mango específicamente, sí, y también de otras frutas y hortalizas. Y quiero comenzar primero con una breve introducción de lo que es nuestra empresa para que nos conozcan mejor. Somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo, a la fabricación y a la comercialización de soluciones post cosecha, soluciones, productos, sistemas que se aplican en el packing, en la planta de procesado para diferentes frutas y hortalizas, entre ellas el mango. Nuestra sede central está en Potríes, que es un pequeño pueblo que está cerca de Valencia, en España, pero actualmente comercializamos nuestras soluciones a más de 30 países en todo el mundo, entre ellos Perú, y otros de los principales países de productores de cítricos, porque los cítricos siguen siendo nuestra principal fruta objetivo, pero tenemos soluciones, como veremos más adelante, también para el mango, por supuesto. La investigación y el desarrollo es parte de nuestra identidad y aplicamos ese rigor científico para el desarrollo de todas nuestras soluciones. ¿Sí? Muchas de ellas han llegado realmente a revolucionar el sector de la post cosecha, principalmente en cítricos, y son las que nos han permitido, crecer de manera continua en los últimos 10 años, que es un poco lo que queremos mostrar en esta gráfica, representar el crecimiento que hemos tenido en la última década, en algo más de una década continuo, gracias al desarrollo de esas soluciones, al lanzamiento al mercado de forma continua de sistemas innovadores, de soluciones innovadoras que le permiten a nuestros clientes obtener soluciones cada vez más eficaces y eficientes para mantener la vida útil y la vida comercial de sus frutas. Y para eso nosotros trabajamos desarrollando no solo productos que sean eficientes y eficaces, ¿sí?, sino también sistemas de aplicación que permitan disminuir la variabilidad industrial, que permitan una buena aplicación, porque el producto no lo es todo, hay que aplicarlo bien para poder obtener resultados eficaces. Y también tenemos un asesoramiento técnico continuo, ¿sí? Acompañamos a nuestros clientes en todo momento, asesorándolos a través de un asesoramiento técnico, un servicio técnico. En el caso de Perú tenemos una oficina técnica aquí mismo en Perú, está en Lima, la sede está en Lima, pero atendemos a todo Perú desde Lima. Tenemos una técnico que es la directora técnica aquí en Perú, Jennifer Oliver, y tenemos un cuerpo técnico propio y también ella recibe el apoyo desde la sede central, por supuesto. Y bueno, ahora ya pasaré directamente a la presentación propiamente dicha. Empezaré con una primera parte un poco generalista que hablaré sobre las pérdidas en la cadena de suministros, las causas, los costes que pueden tener esas pérdidas y cómo solucionarlas con algunas ideas generales, y después ya pasaré a ideas concretas, a soluciones concretas que ofrece Citrosol, en este caso para el mango, para poder disminuir las pérdidas post cosechas en mango, ¿sí? Bueno, antes de comenzar con esta parte quiero aclarar que gran parte de esta presentación la hemos tomado de una presentación que hizo Jim Shepcoat para nosotros en un webinar que organizamos el año pasado, y aunque el análisis de la cadena de suministros en este caso está hecho a partir de la cadena de suministros de cítricos, es totalmente aplicable a la cadena de suministros de otras frutas y hortalizas en general y del mango en particular, ¿sí? Bueno, estos son a grandes rasgos las diferentes etapas, o las principales etapas de la cadena de suministro y los costes que puede haber en cada una de las etapas, ¿sí? Y si vemos, bueno, qué es lo que puede salir mal en cada una de esas etapas, estos son algunas de las pérdidas que se pueden producir cuando algo sale mal, ¿sí? Por ejemplo, si en el campo tenemos problemas climatológicos o hacemos un mal manejo, no podemos sacar una buena calidad de la fruta. ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a recibir un menor precio por esa fruta, ¿sí? Si en el packing, en la planta de procesado, no somos capaces de hacer una buena selección, hacer un buen tratamiento post cosecha, una buena tría, lo que nos va a pasar es que cuando la fruta la reciba el importador vamos a tener reclamaciones, baja rotación, bueno, etcétera. No me voy a centrar en los detalles. Yo creo que aquí lo importante es entender que a medida que avanzamos en esa cadena de suministro, ¿sí?, corregir un problema que ocurre en etapas anteriores o en etapas más tempranas es cada vez más caro. O dicho de otra manera, es mucho más eficiente
a nivel de costes, corregir o prevenir los problemas en etapas iniciales, ¿sí? En etapas iniciales de la cadena de suministros. Por ejemplo, es mucho más eficiente invertir en una buena selección, en una buena maquinaria que nos permita hacer una buena selección en la planta de procesado, que permita sacar buena calidad, fruta con buen color, eliminar fruta que pueda tener problemas de podrido, realizar un buen tratamiento post cosecha en la planta de procesado, que no hacer todo eso y pretender que cuando la fruta llegue a destino, en destino el importador tenga un packing donde se haga una reselección, un repacking. ¿Qué va a pasar? Que por un lado, por supuesto que en destino, la gran mayoría de las veces, ese repacking va a ser mucho más caro. Por otro lado, vamos a estar transportando una cantidad importante de fruta que en destino va a ser eliminada, y nosotros en origen lo que vamos a recibir es un menor precio por esa fruta, pudiendo recibir un precio más alto, ¿sí? Entonces eso es muy importante, intentar corregir o prevenir las pérdidas en etapas tempranas de la cadena de suministro. ¿Y cuáles pueden ser algunas de las causas de esas pérdidas? Bueno, aquí hemos intentado clasificarlas de alguna manera. Las hemos clasificado en tangibles, que son aquellas fácilmente identificables, ¿sí? Dentro de las que encontramos las más frecuentes, problemas de calidad, ¿sí? Problemas de podrido, que la fruta llega con podrido a destino, con manchas, con problemas de daño por frío, que no cumple los estándares, problemas en el envasado, que la etiqueta no es correcta, que la unidad de venta no tiene el peso que corresponde, bueno, y otros problemas. Esos son lo que consideramos como más frecuentes, ¿sí? Otras causas menos frecuentes, pero no menos importantes, son, por ejemplo, las alertas sanitarias, ¿sí? Eso lo más común es que la fruta no cumpla con el LMR que se exige en destino, con el límite máximo de residuos que se exige en destino, pero también hay otro tipo de alertas como son temas de contaminación microbiológica. Y después tenemos otras causas que aquí están clasificadas como intangibles, porque no son fáciles de identificar, ¿sí? No son fáciles de identificar en la cadena de suministros. Se suelen diluir. No por eso, no quiere decir que no se puedan medir, ¿sí? Problemas que son difíciles de identificar. Y ahí tenemos la pérdida de peso por deshidratación y los daños, podríamos llamar los daños colaterales que acarrea esa pérdida de peso. Y también, bueno, aquí hemos incluido también lo que son las quejas del consumidor, que en realidad depende de dónde estemos, en qué etapa estemos de la cadena de suministros. En nuestro caso son intangibles porque no nos suelen llegar directamente las quejas del consumidor, ¿sí? Suelen llegar a través del retailer, del supermercado, o sea que a nosotros no nos llegan directamente. Yo me centraré principalmente, bueno, por tiempo y también porque Citrosol tiene soluciones que pueden ayudar a prevenir o reducir este tipo de pérdidas. Me centraré en estas dos pérdidas, en lo que es las alertas sanitarias, principalmente por contaminación microbiológica, y la deshidratación. Profundizaré un poco más y después ya hablaremos de soluciones concretas que Citrosol puede ofrecer para prevenir o disminuir estas pérdidas. ¿Cuándo ocurre una alerta sanitaria o qué es una alerta sanitaria? Una alerta sanitaria ocurre cuando se ha detectado un problema de seguridad alimentaria en el alimento. ¿Qué quiere decir? Que se ha detectado un riesgo, un peligro, que hace que ese alimento, esa fruta, ese mango en este caso en particular, no sea apto para su consumo o su consumo sea peligroso para las personas, ¿sí? Y entre esos riesgos o peligros podemos identificar tres, ¿sí? Aunque bueno, en otros casos también se identifica un cuarto, aunque aquí es menos aplicable el tema de los alergenos. Los riesgos físicos, que es la presencia de cuerpos extraños en los alimentos, ¿sí? Aquí lo más habitual es que encuentren, qué sé yo, clavos, grapas o trozos de madera, de palet en una caja, ¿sí? Este tipo de problemas suele ser bastante puntual y resolverse relativamente fácil con una reclamación o con una no conformidad, y no suele pasar a mayores, ¿sí? Después tenemos lo que son los peligros químicos, que lo más común es el incumplimiento del LMR, que la fruta llegue a destino y no cumpla con el LMR de destino. Pero también, ojo, que puede ser que la fruta se contamine con otros productos químicos como desinfectantes que no deberían estar presentes en la fruta, o productos derivados de la desinfección. Aunque bueno, este peligro, este tipo de alerta suele tener mayor frecuencia, ¿sí?, que las otras. Aquí lo bueno es que el sistema de monitorización y control de residuos en fruta está muy bien montado, ¿sí?, a nivel mundial. Entonces este tipo de
de peligros o de riesgos no suele llegar al consumidor. Se suele detectar en etapas tempranas, antes de que la fruta llegue al consumidor, y bueno, sí que tiene un coste para nosotros, ¿no? Obviamente la fruta se elimina, tenemos reclamaciones, hay que destruirla, pero no suele llegar al consumidor y el impacto no suele ser tan grande. Y después, por último, tenemos el riesgo microbiológico o biológico, que es la contaminación del alimento por microorganismos que pueden resultar patógenos, que pueden resultar perjudiciales para las personas, como puede ser E. coli, listeria, ¿sí? o algunos productos derivados de estos microorganismos, como son las aflatoxinas. Este tipo de riesgo o de alerta sanitaria, lamentablemente, bueno, por suerte ocurre con muy baja frecuencia, pero cuando ocurre suele tener un alto impacto, ¿sí? Tanto a nivel de salud pública como a nivel económico, ¿sí? Principalmente para el sector productor. ¿Por qué? Porque afecta directamente al consumidor. Es detectado cuando el consumidor ya ha sido afectado por este problema, y en general cuando hay un gran número de consumidores afectados, ¿sí? Pero por suerte este tipo de problemas ocurre con muy baja frecuencia. Bueno, me ha costado, por ese motivo me ha costado encontrar un ejemplo representativo. Yo creo que hace un año o dos hubo una alerta en Estados Unidos de contaminación de lechuga romana por listeria, no creo recordar. Pero bueno, como manejo, estoy más familiarizado con lo que ocurre en Europa, he puesto este ejemplo que aunque ocurrió hace ya bastantes años, hace 10 años, en 2011, tuvo un gran impacto en el sector hortofrutícola, principalmente español. Esto fue una alerta sanitaria que se dio por un brote de E. coli patogénica que afectó a un gran número de personas en toda Europa, principalmente en el norte, pero llegó incluso hasta España, y dejó más de 30 muertos, o sea que tuvo un gran impacto a nivel sanitario en Europa. Pero no solo eso, bueno, en un primer momento esto se atribuyó a contaminación de pepinos españoles que iban contaminados con E. coli, por eso se le denominó la crisis del pepino en Europa. Pero después, con el transcurso de las semanas, se hizo trazabilidad y se llegó a la conclusión de que no eran pepinos contaminados, ni siquiera ninguna fruta o verdura de origen España estaba contaminada, sino que eran brotes de soja que incluso se producían en el norte de Europa. Sin embargo, aunque después se desmintió todo, esto tuvo un impacto muy alto en el sector hortofrutícola español. Nosotros tuvimos clientes que dejaron de vender totalmente, de exportar porque fue más que todo en Alemania y otros países del norte de Europa, de exportar no solamente pepinos, todo tipo de verduras principalmente, pero también frutas. Tuvieron que destruir una gran cantidad de productos, ¿sí? Se estimó en su momento que durante lo que duró más o menos la alerta, que fue desde abril a agosto de 2011, el sector hortofrutícola español perdió unos 200 millones de euros semanales, ¿sí? Y tardaron prácticamente un año en recuperar los niveles de ventas, no solamente de frutas y hortalizas frescas, sino también mínimamente procesadas, anteriores a esta crisis, ¿sí? Y después también se tuvo que invertir mucho dinero desde el gobierno español y desde las distintas asociaciones de productores en lavar la imagen, ¿sí? Que eso también es muy importante, ¿sí? Entonces, aunque este tipo de alertas ocurre con muy baja frecuencia, por suerte para nosotros desde todo punto de vista, cuando ocurre tiene un gran impacto, ¿sí? Y después la otra causa también que hablamos es, que como bien dije es intangible, pero no por ello no medible, es el tema de la pérdida de peso, la deshidratación. Bueno, nosotros hicimos este estudio, está hecho en palta, ¿sí? Donde se midió la pérdida de peso de palta sin que no llevaba ningún recubrimiento. En general la palta se comercializa sin recubrimiento, con palta que lleva un recubrimiento, en este caso en particular era el recubrimiento Plancil. Pero bueno, aquí lo relevante es ver cómo a lo largo de 45 días que simulamos de transporte y después 3 días de test de vida comercial, la palta que no llevaba ningún tipo de recubrimiento perdió porcentualmente más peso, como era de esperar obviamente, que la palta que tenía recubrimiento, ¿sí? Nosotros intentamos ir un poco más allá porque cuando se ven esos porcentajes, ahí está la intangibilidad, ¿no? de esto, se ven un poco abstractos, pero nosotros llevamos eso en un ejercicio de cálculo, ¿no? A lo que supondría ese diferencial en un contenedor, bueno, más o menos 20 toneladas de palta que viaja de Perú a Europa, ¿no?
En ese transcurso, ese diferencial supone que en el contenedor que vas con la palta sin recubrimiento, desaparecen, entre comillas, desaparecen 440 kilos de palta durante todo ese periodo, ¿sí? Desaparecen porque se pierden por transpiración, por deshidratación. Y a eso hay que sumarle a los kilos que hemos perdido, no solo los kilos perdidos, bueno, aquí he puesto daños colaterales de la pérdida de peso. También, obviamente, que cuando perdemos peso, cuando la fruta se deshidrata más, se ve afectado el aspecto de la fruta, ¿sí? El consumidor final tiene una percepción de que esa fruta es menos fresca, tiene menos frescura. También está demostrado que se incrementan los problemas de manchado en la fruta es más susceptible a daño por frío también. Pierde firmeza, por supuesto, y como está perdiendo agua, pierde también contenido de jugo. Y también, bueno, no lo he puesto aquí, pero lo veremos más adelante, en muchos casos esa fruta también es más susceptible al podrido. Y bueno, un poco para cerrar esta primera parte, ideas así generales, ¿sí? De cómo prevenir o reducir las pérdidas en la cadena de suministros, que nos afectan a todos, ¿sí? Todos podemos trabajar en este sentido. Es muy importante el tema de la mejora continua, ¿sí? Medir, yo creo que lo dijo el segundo ponente, lo tengo anotado aquí porque me pareció muy interesante. Lo que no se puede medir no se puede gestionar, no se puede corregir. Entonces, lo primero es súper importante medir. Medir para poder corregir de manera eficiente el problema, porque tenemos recursos escasos, ¿sí? Entonces es súper importante saber a dónde vamos a apuntar muy bien dónde vamos a invertir ese recurso. Por ejemplo, en el caso de cítricos, que es lo que manejamos mucho, está muy claro porque ya hay décadas de estudios, de investigación, de datos que indican que los principales reclamos de los retailers vienen por podrido post cosecha causado por los penicillium. Entonces, ¿a dónde se apuntan todos los recursos? A un buen tratamiento fungicida post cosecha. O sea, son caros los tratamientos post cosecha, pero si los hacemos bien, bueno, aquí tengo compañeros también del sector que saben que no son baratos, si los hacemos bien, sabemos que vamos a reducir una gran parte de nuestras pérdidas, de nuestras reclamaciones, ¿sí? Bueno, de la misma manera creo que el primer ponente estuvo hablando del problema del calibre del mango, ¿no? Cómo se identificó el problema, se midió, se probaron diferentes tratamientos, ¿no? que podía solucionar y llegaron a la conclusión o a unas recomendaciones de qué, cómo, cuándo, en qué momento es mejor aplicar qué producto para poder solucionar ese problema de calibre, ¿sí? Con esto lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que ser nosotros los que medimos, ¿sí? En este caso tenemos instituciones como la universidad, organizaciones que realizan todo este trabajo de investigación y nosotros tenemos que ser inteligentes y saber usar ese conocimiento, ¿sí? Para poder corregir el problema, planificar, implementar y volver a medir, ¿sí? Han visto, de nuevo vuelvo al primer ponente de esta mañana, no se trata solamente de encontrar una solución y aplicarla. Ellos prueban la siguiente campaña con diferente floración, con diferentes condiciones climáticas. Ese tratamiento funciona igual, no, lo corregimos y volvemos, ¿sí? La mejora continua. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos para esa mejora continua? Por supuesto que los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad bien implementados. Los sistemas de calidad no están pensados para fastidiarnos la vida, ¿sí? Están pensados justamente para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos. Entonces, un sistema de calidad bien implementado está basado básicamente en la mejora continua, ¿sí? Después, obviamente, tenemos que invertir en personas. Yo creo que es una frase que está muy repetida, pero es verdad. El principal capital de las empresas son las personas. Por lo tanto, hay que invertir en personas, en recursos humanos, no solo en contratar personal cualificado, en formar a nuestra gente, ¿sí? a la que tenemos en planta, a la que tenemos en campo. Datos, de megadatos, de ahí a calibradores que nos permiten incluso detectar defectos internos en la fruta. Tenemos que invertir en tecnología, es muy importante, ¿sí? Nuestro sector, comparado con otros sectores, como puede ser el de la automoción, estamos realmente muy lejos de ellos a nivel tecnológico, pero bueno, eso es bueno también porque tenemos mucho margen de mejora y hay que invertir en tecnología. Y después en conocimiento, ¿sí? Hemos visto esta mañana bueno, todo el conocimiento que se genera a partir de las universidades, de los organismos que promueven la investigación y bueno, este tipo de foros, de congresos, es ideal no solo para compartir conocimiento, ¿sí? entre nosotros, entre la gente del sector,
sino también para que podamos absorber ese conocimiento todos y generar más conocimiento, ¿sí? Entonces estas son algunas pautas generales de cómo podemos prevenir o reducir esas pérdidas en post cosecha. Y ahora ya pasaré a lo particular, a las soluciones que Citrosol puede ofrecer para el mango, que son el recubrimiento Plant-Seal Tropicales y el sistema Citrocide Mango. Bueno, no sé el tiempo que llevo, pero llevo 30 minutos aproximadamente. Bueno, ¿por qué es recomendable aplicar un recubrimiento en una fruta como el mango? Porque, bueno, saben ustedes mejor que yo que es una fruta muy perecedera, que pierde peso, susceptible al daño por frío, al podrido, al manchado. Entonces, por lo tanto, la buena aplicación de un recubrimiento nos va a ayudar a aumentar la vida útil de esa fruta, la vida comercial. En este sentido, Citrosol, bueno, tiene una línea de ceras para mango, pero desarrolló en el último año un producto que le llamamos Plant-Seal Tropicales, que es un recubrimiento totalmente vegetal, de base totalmente vegetal, que como veremos a continuación tiene unas muy buenas prestaciones en el control de la pérdida de peso y en el control de otros problemas que puede tener el mango en la post cosecha, y que además es un producto apto para agricultura orgánica, está en vías de certificación en Europa y también apto para consumo vegano. Los estudios que les voy a enseñar a continuación se hicieron en el Volcanic Center, que es un centro de investigación agraria de la Universidad de Israel. Son estudios independientes, nosotros no intervenimos, solamente le dimos las muestras de producto al departamento de Post-Harvest Science, y ellos hicieron los estudios con mango, con 2 variedades de mango, ¿sí?, que se cultivan en Israel, por supuesto todo bajo condiciones comerciales. Se probaron diferentes recubrimientos, entre ellos 2 recubrimientos polietilénicos, la Plant-Seal Tropicales y otro recubrimiento de Citrosol a base de carne uva y goma laca. Se simuló, se hizo una simulación de 3 semanas de transporte a 12 grados y 1 semana a 20 grados como test de vida comercial, y se midieron diferentes parámetros cuyos resultados vamos a ver a continuación. Estos son los resultados en mango de la variedad Shelly, ¿sí? Aquí los parámetros que podemos ver es pérdida de peso y firmeza, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque aquí lo que está claro es que este es el control que se dejó sin aplicar recubrimiento, sin encerar, y queda muy claro, muy evidente que la aplicación de cualquier recubrimiento, ¿sí?, reduce la pérdida de peso en el mango y también mantiene mejor la firmeza de la fruta a la llegada. En este caso, bueno, la Plant-Seal tuvo una mejor performance, pero veremos a continuación que suele haber variabilidad porque estamos hablando de fruta, obviamente. Aquí yo creo que lo importante es ver que es conveniente aplicar bien un recubrimiento y aplicar un buen recubrimiento al mango para controlar la pérdida de peso. Lo que se vio en esta variedad, que no se vio en la siguiente, es que la aplicación de un recubrimiento, eso también suele suceder, retrasó levemente la maduración y es algo que hay que considerar cuando se aplica un recubrimiento, ¿sí? Y esto es el aspecto que tenía la fruta al final de las pruebas, ¿sí? Esto es en la otra variedad. En la variedad Kate se hicieron 2 pruebas con 2 fechas de recolección diferentes. De nuevo, aquí se ve claramente como cuando aplicamos un recubrimiento que fuera, la fruta pierde menos peso que el control, es lo esperable, y también mantiene la firmeza. Aquí el comportamiento de la firmeza fue diferente, pero igual se observa más firmeza en la fruta encerada. En este caso, en esta variedad, por lo que fuera, por fecha de recolección, por la variedad, sí que no se observó que la aplicación de recubrimiento afectara la madurez. Lo que sí se observó fueron efectos beneficiosos, podríamos decir, de recubrimiento sobre otros aspectos, que son el manchado del mango, que ellos le llaman el black spot, que son manchas que se dan en la piel, y el podrido, ¿sí? Se observó que cuando se aplicaba recubrimiento se reducían esos problemas a la llegada y se reducía el podrido, no porque el recubrimiento tenga un efecto fungicida, ¿sí?, per se, sino porque esas manchas evolucionan a heridas que son una puerta de entrada a patógenos. Entonces, si nosotros estamos evitando que se produzcan esas manchas, aplicando, podríamos decir, una segunda piel que protege al mango, estamos cerrando esas heridas y por lo tanto tenemos menor incidencia de podrido.
Y lo mismo en la segunda partida, en la segunda fecha de recolección, de nuevo igual. Como pueden ver, no quiero centrarme en los detalles porque a veces un recubrimiento funciona mejor que otro. Aquí lo importante es ver que la aplicación del recubrimiento reduce la pérdida de peso, mantiene mejor el fruto más firme y de nuevo somos capaces de reducir otros problemas como ese tipo de manchado y por consiguiente reducir incluso los niveles de podrido que se pueden producir a partir de esas manchas que evolucionan a heridas, ¿sí? Esto es simplemente para que se hagan una idea muy visual de cómo estaba al final de las pruebas el mango sin encerar, el control y uno de los controles y uno de los tratamientos. Ya para concluir en esta parte de recubrimientos, yo creo que es evidente y todos creo que aquí lo saben que la aplicación de un recubrimiento en mango y en muchas otras frutas reduce la pérdida de peso y ayuda a mantener la frescura y alargar la vida comercial de la fruta. Mejora su aspecto también, en algunos casos, y esto hay que tenerlo en cuenta, puede ralentizar la maduración porque estamos aplicando una película que afecta el intercambio gaseoso, obviamente. La mayoría de los recubrimientos reducen también el manchado y otros tipos de daños, como puede ser el daño por frío, por ejemplo. Y estas manchas suelen evolucionar a lesiones, ¿sí?, que pueden ser puerta de entrada para patógenos y por eso hemos visto esos resultados positivos que la aplicación de un recubrimiento también ayuda a reducir la incidencia de podrido. Por último, ¿por qué elegir Plant-Seal tropicales, este recubrimiento? Bueno, estamos hablando, como hemos visto, tiene unas excelentes prestaciones comparables a cualquier otro recubrimiento que podamos encontrar en el mercado, pero es un recubrimiento 100% de origen vegetal que nos permite alargar la vida comercial de la fruta y llegando a cualquier mercado sin ningún tipo de restricciones, ¿sí? Porque como vimos es un recubrimiento que se puede utilizar en la agricultura orgánica y también tiene el sello vegano. Ahora hay una tendencia bastante importante en Europa y en Estados Unidos de los consumidores que quieren solo productos veganos o de origen vegetal, entonces solo se puede utilizar, por ejemplo, este tipo de recubrimientos para ese tipo de consumidores, ¿sí? Ahora pasaré a la otra solución que Citrosol ofrece, que son los sistemas Citrocides. Nosotros estamos trabajando con estos sistemas para el lavado higiénico de diferentes frutas y hortalizas desde hace ya más de 10 años, ¿sí? Tenemos soluciones para un gran número de frutas y hortalizas, entre ellas para el mango, ¿sí? Y también para frutas y verduras mínimamente procesadas, lo que se llama habitualmente cuarta gama. ¿Qué es lo que puede aportar el sistema Citrocide al lavado del mango? Seguridad alimentaria, lo primero, ¿sí? Es un sistema que permite lavar de forma higiénica y segura la fruta porque mantiene desinfectada la lavadora, el agua, además de incrementar la desinfección, la seguridad alimentaria de la fruta porque es capaz de desinfectar con una muy elevada eficacia la superficie de la fruta. El sistema a nivel de aplicación industrial está muy trabajado, es un sistema que mide de manera continua la concentración del desinfectante en el agua, dosifica de forma totalmente automática y además permite recabar toda esa información y guardarla para poder incorporarla a nuestro sistema de calidad, hacer trazabilidad, etc. Y bueno, y el sistema permite, con todas estas ventajas, una aplicación eficaz y eficiente del desinfectante, nos permite ahorrar agua y nos permite también ahorrar energía. Voy a entrar rápidamente porque creo que ya no me queda mucho tiempo en cada una de las ventajas que aporta este sistema, un poco más en detalle. Lo que dije anteriormente, el sistema desinfecta con una muy elevada eficacia todas las zonas de la lavadora que se mojan con el agua de lavado, ¿sí? Aquí podemos ver una comparativa entre dos lavadoras, esto es pimiento, porque el sistema, como les dije anteriormente, está desarrollado para un gran número de frutas y hortalizas, pero esto es totalmente aplicable a lo que sería una lavadora de mango. Dos lavadoras, una que se lavaba solo con agua, otra lavando con el sistema Citrocide. Se evaluó la contaminación en la superficie que entra en contacto con la fruta para hongos y levaduras, bacterias totales y enterobacterias. Como pueden ver aquí, cuando no se aplica ningún desinfectante, la lavadora está muy contaminada, mientras que cuando aplicamos un sistema que permite lavar de forma higiénica, como es el sistema Citrocide, somos capaces de mantener todas las partes de la lavadora que se mojan de forma prácticamente estéril, ¿sí? En algunos casos no se llegaron a detectar microorganismos como enterobacterias.
¿Esto qué ventaja tiene? Que, que esto evita o reduce al mínimo la contaminación cruzada, ¿sí? Durante el lavado. Y de la misma manera que desinfectamos la lavadora, mantenemos el agua siempre en condiciones de higiene, ¿sí? Porque el sistema mantiene en todo momento la concentración óptima del desinfectante. Este ejemplo que tenemos en particular es de mango, sí que es de mango, de un sistema que tenemos instalado en Málaga, un cliente español que hace mango, no solo mango de España, sino también de importación. Y como pueden ver, a lo largo de, bueno, en este caso la evaluación se hizo a lo largo de 21 toneladas, se tomaron muestras de agua de la lavadora y en todo momento el agua estaba en condiciones de higiene, no se detectaron ni coliformes, ni E. coli, ni enterococos. Y como dije anteriormente, también somos capaces de desinfectar la superficie de la fruta con una muy elevada eficacia, ¿sí? Como pueden ver aquí, esto de nuevo esto es otra fruta diferente, es palta, un sistema citrocide que tenemos instalado en Chincha. Esto es un estudio que se hizo en 2016, donde se puede ver la contaminación de la superficie de la palta antes y después de haber pasado por la lavadora con el sistema citrocide. Estos son bacterias totales, coliformes y hongos y levaduras. Somos capaces de reducir con una muy elevada eficacia la contaminación en la superficie de la fruta, incrementando la seguridad alimentaria del producto, ¿sí? Del producto fresco, pero esto también tiene una repercusión muy importante en el procesado, porque si somos capaces de desinfectar la superficie de la materia prima, ¿sí? Del mango, que va a ir destinado a congelado o a troceado a cuarta gama, estamos evitando que esa contaminación que puede traer el mango desde el campo, cuando se pela el mango o cuando se corte, pase hacia la pulpa, ¿sí? Entonces, si somos capaces de desinfectar la materia prima, vamos a garantizar también o a mejorar la seguridad alimentaria del producto final. Y todo esto lo conseguimos sin generar subproductos derivados de la desinfección que puedan ser potencialmente peligrosos para las personas o para el medio ambiente. Cuando se aplica un desinfectante, el desinfectante cumple con su función, con más o menos eficacia, reacciona con los microorganismos que está matando y con la materia orgánica y genera lo que se llaman los subproductos derivados de la desinfección, ¿sí? Que son productos derivados de la reacción del desinfectante. En el caso, cuando se usa un desinfectante clorado, esos subproductos está demostrado que son potencialmente peligrosos para las personas. Incluso en Europa ya hay LMR para, si nunca me acuerdo si es para cloratos o percloratos en fruta, ¿sí? Cuando usamos el sistema... ¿Para cloratos? No. Para ambos, mira, gracias. Para ambos hay un LMR, ¿sí? Entonces, cuando usamos cloro en el agua, ese cloro produce esos subproductos y existe el riesgo de que esos subproductos pasen a la fruta, ¿sí? Y que por lo tanto superemos ese LMR. Cuando utilizamos el sistema citrocide, como no estamos utilizando cloro, no se producen estos subproductos o se producen en muy pocas cantidades, porque bueno, siempre que usamos agua potable puede haber un residual de cloro en esa agua. Y esto es un ejemplo, ¿sí? de los datos que se pueden extraer del sistema, porque el sistema mide de forma continua y a tiempo real la concentración del producto en el agua, del desinfectante en el agua, y todos esos datos los podemos descargar, lo que dijimos anteriormente, medir, es muy importante, los podemos incorporar a nuestro sistema de calidad y podemos para hacer una buena trazabilidad del proceso. El producto que se utiliza está evaluado en España por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria como coadyuvante tecnológico. Tenemos 2 formulados, los 2 están evaluados y son de uso legal en España y también en otros países de Europa y por supuesto también en Perú, en Sudáfrica, en Egipto. Y también tienen certificado como insumo para agricultura ecológica según la normativa europea actual. Bueno, y con esto culmino, solo quiero dejar un breve resumen, volviendo un poco atrás, una idea general. Yo creo que en la situación actual que estamos viviendo, la cadena de suministros, la cadena de suministros de frutas y verduras está sujeta a un estrés muy grande, ¿sí? Hemos vivido en muy poco tiempo una pandemia, ahora por ejemplo en Europa la guerra de Ucrania nos está afectando mucho a nivel de frutas y hortalizas. Hay un bloqueo, por ejemplo, de exportaciones a Rusia. Un día se cruza un portacontenedores en el canal de Suez y se retrasa el transporte marítimo durante 2-3 semanas, que genera una catástrofe. Ante esta situación tan compleja, maximizar, alargar la vida comercial de nuestra fruta
puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, ¿sí? Nosotros nos planteamos a veces, la fruta va a llegar en 21 días, 42 días a destino, y resulta que pasa eso, se nos cruza un contenedor, un capitán, no sé, se quedó dormido, lo que fuera, se cruza el contenedor en el canal de Suez y nuestra fruta tarda 2 semanas más en llegar a destino. Una catástrofe, ¿sí? Si somos capaces de alargar, de poder maximizar la vida comercial de esa fruta, vamos a poder, de cierta manera, reducir o prevenir todas esas, o reducir el impacto de todos esos problemas. Y de nuevo, vuelvo a lo que dije anteriormente, para eso es muy importante invertir en personas, en conocimiento, en tecnología, en sistemas de calidad. Eso es una apuesta a futuro, ¿sí? Una inversión a futuro. Bueno, nada más. Muchas gracias, ¿sí? Por su atención.